Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos. Con ustedes la información del día a través de TVMIC Canal 47. Algunos temas informativos que detallaremos más adelante. Mucha atención. El BEDE entregó un crédito de 4.9 millones de dólares para mantenimiento vial en Tungurahua. Entre tanto, el MIES fortalecerá las políticas de asistencia a los adultos mayores. Así también se analiza el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana en Ambato. Se firmó un convenio para conservación ambiental entre la empresa pública Hidroagoyán y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua. Entre otros detalles informativos de carácter regional. La entrevista de hoy con Francisco Rivera, catedrático universitario y analista político jurídico en nuestro medio. Abordaremos temas relacionados a la corrupción y la justicia. Gracias por acompañarnos. Información de carácter regional e internacional en detalle, luego de la pausa para nuestros auspiciantes. Volvemos. Llegó el nuevo protector cardiovascular y neurológico llamado CardioVas Q10, coadyuvante en las enfermedades cerebrales como Parkinson, Alzheimer. Estudios científicos han comprobado que CardioVas Q10 mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de enfermedades neurológicas y cardíacas. Disminuye el colesterol, triglicéridos, protege tu corazón reduciendo la presión arterial, oxigena tu cerebro y mejora tu circulación a tiempo. Porque cuidar tu salud es escuchar a tu corazón. Encuéntralo en Center Medical Natural, principal, Sucre y Montalvo esquina, entrada al portal, sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20 por 1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Hospital Básico Privado San Luis. Ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Iniciamos con la información. Saludos a todos quienes se integran a la sintonía de TVMIC. Mucha atención. El Banco de Desarrollo del Ecuador entregó un crédito de $4.900.000 al gobierno provincial de Tungurahua, fondos que serán invertidos en el mantenimiento vial. A continuación, el detalle. El gobierno provincial de Tungurahua y el Banco de Desarrollo del Ecuador suscribieron la firma de un contrato de financiamiento para la ejecución del proyecto de rehabilitación de la red vial de Tungurahua, fase 3. Hemos realizado los estudios respectivos para realizar una tercera fase con un crédito de aproximadamente $5 millones que va a ser tramitado con el Banco de Desarrollo. He recibido ya la respuesta del señor gerente general del Banco de Desarrollo indicándome que se ha aprobado ese pedido. Con estos recursos se financiará la repavimentación de carreteras y así fortalecer la comunicación y una movilización más segura en Tungurahua, reduciendo tiempos de viaje y costos para el mantenimiento de los vehículos. Préstamo que nos permitirá
realizar esta fase 3 con los consecuentes beneficios para la vialidad de la provincia. Se recalcó que esto facilitará el acceso al potencial turístico con que cuenta la provincia de Tungurahua y tener fácil arribo a las zonas altas de los páramos. Permitirá al honorable gobierno provincial la rehabilitación de aproximadamente 96 kilómetros de vías que tan importantes son para el desarrollo productivo, para el desarrollo económico, turístico que tiene la provincia de Tungurahua. Nos permitimos hacer la entrega de este contrato de financiamiento al señor prefecto, quien ha confiado siempre también en la entidad, en la banca pública y por ende el respaldo nuestro, de nuestras autoridades nacionales y por ende del gobierno nacional. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en Tungurahua fortalece las políticas de asistencia a los adultos mayores. Se firmó un convenio de asistencia técnica para mejorar los servicios a este grupo social. Aquí el detalle. En convenios que nos han permitido participar activamente en la atención a los adultos mayores. El gobierno provincial de Tungurahua y el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES firmaron el convenio de cooperación económica para la implementación de servicios del adulto mayor, con las que se permitirá fomentar una ciudadanía activa para este sector. A través de nuestros profesionales calificados, brindamos una asistencia, un acompañamiento, un servicio integral a todos nuestros adultos mayores a través de los espacios culturales, deportivos, recreacionales, espacios lúdicos, también con las familias con la finalidad de ir concientizando de que los adultos deben siempre ser parte de este espacio. Cerca de $100,000 son los que se invertirán en beneficio de los adultos mayores para mejorar su calidad de vida. Más de 2,000 personas serán las beneficiarias. Para el 2018 ampliar la cobertura para los adultos mayores, a través de las diferentes modalidades que nosotros tenemos, los servicios directos o a través de los convenios. Como el día de hoy nosotros procedemos a esta firma muy importante. También queremos resaltar que estos proyectos se han ido ejecutando de una manera muy eficiente, de una manera muy correcta. El gobernador de la provincia manifestó que este es el apoyo que el gobierno central viene otorgando en beneficio de los ciudadanos. Entregando estos recursos que van a ayudar a la prosperidad de la provincia, a la prosperidad de la ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y generando bienestar para la provincia. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. En otro ámbito informativo, policías municipales de varias ciudades del Ecuador se reunieron en Ambato. El objetivo, analizar el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. A continuación, tenemos el siguiente informe. Autoridades cantonales, policía municipal y representantes de control municipal de otras ciudades del Ecuador analizaron el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público para recabar propuestas y aportes técnicos que permitan elaborar un reglamento que será presentado a los ministerios de lo laboral y del interior. Se está prácticamente delimitando ya las funciones, norma los roles que tiene cada institución. Nosotros somos una unidad complementaria a la seguridad, es decir, que apoyamos a la seguridad integral como lo hace Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Con este reglamento se unificarán procesos y conceptos únicos en lo laboral, estructura y funciones que los agentes de control deben cumplir según la necesidad de cada GAD municipal. Un normamiento básico que prácticamente nos ayudará para unificar procesos a nivel nacional, hablar el mismo idioma dentro de todos los cuerpos de agentes de control y prácticamente acoplar a las necesidades de cada GAD. El edil Robinson Loaiza se refirió al diálogo que debe existir con todos quienes están involucrados en el crecimiento económico de cada ciudad, para que exista un correcto manejo y control de los bienes de uso público. Creo que el punto de encuentro va a ser la convivencia ciudadana en los bienes de uso público. ¿Cómo nos queremos encontrar los ciudadanos en los bienes de uso público? Con reglas claras, con un marco claro de qué se puede hacer, en qué lugar se puede hacer y en qué condiciones se pueden hacer. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba.
Selec, empresa pública Hidroagoyán, firmó un convenio con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, con el propósito de iniciar una campaña de concientización hacia los niños de algunas áreas rurales de la provincia. El propósito, conservar el medio ambiente. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, y Selec, empresa pública Hidroagoyán, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional de manejo ambiental para emprender la campaña de concientización ambiental por medio de cuentos y lecturas denominadas En Voz Alta, La Pájara Pinta. La Pájara Pinta es una campaña que vamos a presentar de manera pública la próxima dentro de 15 días, que llegará a diversos territorios de la provincia de Tungurahua. La idea es que abarquemos a toda la provincia. En esta fase inicial, durante este año, haremos trabajo de fomento a la lectura, entendiendo la lectura como una actividad lúdica. Niños de unidades educativas de los sectores de Ulva, Río Verde y Poaló serán los beneficiarios de esta campaña con el propósito de concienciar a la población infantil sobre la importancia de conservar el medio ambiente. Se conjugan dos áreas, la lectura, el fomento a la lectura y también la concientización ambiental, eso es importante. Las áreas de CLGP tendrán sus niños y niñas estos cuentos, las leyendas tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, de las plantas, de los árboles. Selec, empresa pública Hidroagoyán, brindará su aporte económico como parte de este convenio para emprender la campaña. Hacemos un aporte de alrededor de $9,000 de parte de este convenio, justamente para promocionar el manejo ambiental. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. La Comisión de Tránsito y Transporte del GAT Municipalidad de Ambato viene analizando el pedido de los dirigentes de las precompañías de taxis de ejecutivos de algunas parroquias rurales del cantón Ambato, dado que habrá que realizar un estudio pormenorizado de la conveniencia o no de legalizar su trabajo en estos lugares. Veamos lo que dijo su presidente. Nelson Huamanquispe, concejal de Ambato y presidente de la Comisión Municipal de Tránsito y Transporte del Cantón Ambato, se pronunció sobre el pedido que realizan los dirigentes de las precompañías de taxis ejecutivos en las parroquias rurales, afirmando que es una necesidad ante el incremento poblacional campesino. Que es una necesidad también de transporte y claro, pues mire, varios de los jóvenes que tendrán que venir a las universidades, colegios y una serie de aspectos que eso también hay que mirar. Así también, Huamanquispe acotó que debe existir una reorganización de líneas de buses urbanos para el servicio óptimo a los usuarios. Una reorganización de todo el transporte aquí urbano. ¿Por qué? Porque también ya se viene la caja común y obviamente pues en eso sí tendrá que reorganizarse totalmente todas las líneas aquí en la ciudad de Ambato. Con relación a la organización de la próxima fiesta de la fruta y de las flores, Huamanquispe sugirió que se retome los eventos que se han perdido durante las últimas festividades de los ambateños. La elección de la reina intercolegial, que eso era algo bastante importante que se daba vida prácticamente entre todos los colegios. El asunto de las reinas interparroquiales, que también debe estar en el presupuesto. Lucharemos para que se ponga prácticamente los dineros suficientes y que se le dé las ayudas. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. Continúen con nosotros. Luego de la pausa, para nuestros auspiciantes, les invitamos a compartir el diálogo de hoy con Francisco Rivera, analista político jurídico en nuestro medio, quien nos permitirá conocer sus puntos de vista técnicos en relación a los hechos de corrupción en investigación y la justicia ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Retornamos enseguida. Calzado Liwi. La mayoría de los niños en la etapa escolar presentan pie plano y pronado, convirtiéndose en un problema ortopédico. Calzado Liwi tiene la solución. Zapatos escolares que previenen y corrigen los problemas ortopédicos de sus hijos. Calzado Liwi, liviano, confortable y saludable. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo.
Teléfono 282-6463. Avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CP. Teléfonos 284-5436, 284-4815. Celular 0998-412-113. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la Avenida Colón y Ulloa. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Porque toda mujer guarda un secreto para verse hermosa y radiante con Cutie. Cutie, la fórmula perfecta de ácido hialurónico y colágeno que actúan como agentes anti-envejecimiento. Se complementan sinérgicamente, hidratando y brindando elasticidad a la piel, evitando la aparición de nuevas líneas de expresión y disminuyendo las que ya existen. Restaura el cabello, piel reseca y uñas quebradizas. Cutie posee un efecto antioxidante que ayudará a embellecer a toda mujer. Cutie, para quienes quieren ser siempre jóvenes. Encuéntralo en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montalvo esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Con ustedes el diálogo de hoy nos acompaña Francisco Rivera, profesional del derecho, con quien abordaremos algunos temas importantes en el ámbito jurídico y en el ámbito político nacional. Bienvenido. Un gusto dialogar en esta jornada y dar a conocer cuáles son sus puntos de vista en relación a temas como los de la corrupción, que lamentablemente opacan el quehacer político-administrativo del Estado ecuatoriano, y a la vez también las propuestas que comienzan a surgir alrededor, por ejemplo, de la ley de manos limpias que se ha hablado por parte del presidente de la Asamblea Nacional para endurecer penas contra los corruptos, para dejarlos sin los derechos civiles, para que no vuelvan a tener vida política, etcétera, etcétera. En este escenario, comencemos por visibilizar un poco primero los hechos de corrupción, que ciertamente no se clarifican del todo y que más bien cada vez va, de alguna forma, apareciendo nuevos escenarios, nuevos implicados, nuevos personajes que aportan con testimonios para esclarecer los hechos de corrupción dados en el anterior gobierno y que hoy están en proceso de investigación a través de la Fiscalía. Esto aportará a esclarecer definitivamente lo que ha ocurrido durante estos últimos tiempos. Bienvenido. Muchas gracias, también un placer volver a conversar con ustedes y con la ciudadanía, especialmente sobre un tema que realmente ya en estos últimos 100 días ha sido el de todos los días en la administración del presidente Lenín Moreno. Y realmente es lamentable que el Ecuador entero y toda su institucionalidad esté centrada en un solo problema. Y no porque no tenga importancia, tiene toda la importancia del mundo el investigar y el resolver estos temas. Pero por el tema de la corrupción estamos dejando de lado también el tema de las nuevas políticas públicas, el tema económico, el tema de la proforma presupuestaria del Estado y muchos asuntos más. ¿Por qué esta pequeña introducción, Clever? En primer lugar, para poder visualizar la magnitud del problema. Es una situación que hasta este momento ni el más osado de los comentaristas o analistas podría todavía acercarse al valor aproximado de cuánto se han robado del presupuesto general del Estado en esta década que tanto nos hablaban que fuimos el jaguar de América, el país con mayor crecimiento económico, el que gracias a Dios tenemos a Rafael y tenemos carreteras. Bueno, tantos clichés que le metieron en las sabatinas al pueblo ecuatoriano para tapar esta enorme red de corrupción que se está descubriendo. Y que despertó de alguna forma un apoyo popular inusitado, ¿no?, en determinados momentos. Yo pienso que al menos las primeras 4 o 5 pronunciamientos populares fueron reales. El resto se ha evidenciado que efectivamente las ganancias se gestaron en el Consejo Nacional Electoral a través de un fraude, a través de los fraudes correspondientes, y bueno, esto será tema de otro análisis en otro momento, pero no quiero dejar pasar algo que se apareció en uno de los periódicos españoles, que se calcula
un perjuicio o un beneficio para esta red de corrupción, tanto entre los funcionarios del gobierno cuanto de las empresas que se beneficiaron con esto, de un valor que es escalofriante, aproximadamente 80.000 millones de dólares en estos últimos 10 años, lo que significa que con ese dinero hubiésemos pagado la deuda externa, la mitad, no toda la deuda externa, con la mitad de lo robado. Así es. Y con la otra mitad hubiésemos nosotros puesto en inversión nacional o extranjera para poder vivir, vea, sin trabajar al menos los próximos 3 o 4 años del gobierno. No estar en las penurias económicas que nos han sumido y que los ecuatorianos vamos a tener que meternos la mano al bolsillo para pagar el enorme servicio de la deuda pública. Ahora, ¿hasta qué punto esto es objetivo? Bueno, yo pienso que si calculábamos, de acuerdo a este analista, el valor del sobreprecio o la comisión, entre paréntesis, de más o menos $2 por cada barril de petróleo vendido, calculado la cantidad diaria, el número de barriles y por el año, realmente esto sí se llega en los últimos 5 o 6 años, me parece que dice este análisis, al menos a la cifra de 18.000 millones de dólares solamente de la venta petrolera. Más el tema de lo que es las construcciones, el tema de la renegociación de la deuda externa y muchas otras cosas más. Y eso debe preguntarse el pueblo ecuatoriano y nosotros también, ¿por qué la reacción violenta contra el Contralor cuando pretende auditar la deuda externa? Enseguidita apareció pues todo ese equipo que les están blindando al señor Glass, al señor Correa y a los más altos funcionarios del gobierno anterior a llevarle a juicio político al Contralor del Estado porque se ha atrevido solo a pronunciar que va a investigar el tema de la deuda externa. Entonces, y el vicepresidente no pasa nada. El vicepresidente sin funciones y con un equipo de trabajo de más de 200 empleados, ¿qué hacen? Y nosotros tenemos que preguntarnos con indignación, es plata nuestra, porque con nuestros impuestos pagamos el presupuesto del Estado y con esa plata se paga a esta gente que no hace nada. Y la Asamblea Nacional no ha actuado en lo mínimo en función precisamente a la demanda existente de los partidos de oposición por un lado y quizá un clamor ciudadano en el hecho de que ciertamente se le someta a un juicio político o que rinda cuentas claras de lo que está o de lo que ocurrió durante estos últimos 10 años en los que también tuvo participación directa en la gestión de los sectores estratégicos. Yo pienso que no solamente es el tema de la Asamblea, sino también de la Fiscalía, y en eso hay que ser bien puntual. El señor fiscal se hace de oídos sordos frente a delitos que todo el mundo conoce en estos días. El tema de la justicia, la metida de la mano a la justicia por parte del presidente Correa, el decreto ejecutivo de diciembre del 2007 que le quitó la independencia económica a la función judicial. Y lo más grave, la injerencia en los jueces del señor Alexis Mera. Pero el fiscal no vive en este país. El señor Vaca no sé en qué anda. Ya debió iniciar una investigación de oficio sobre estos temas. El señor Yalc admitió en un canal de televisión que no ha sido culpa del que ha ido a meterle la mano a la justicia, sino del juez que no ha reaccionado enérgicamente frente a la presión del gobierno. Pero por Dios, ¿qué clase de administradores tenemos? Entonces, pienso que frente a esto la solución urgente es lo que ya se está pronunciando en estos días, la consulta popular para que a todo el mundo de estos fulanos se les mande a la casa y que sea el pueblo ecuatoriano el que dé las nuevas políticas para reinstitucionalizar el país, para rescatar la decencia, la honradez en el manejo de la cosa pública en beneficio del pueblo ecuatoriano. Es decir, no hay definitivamente, a pesar de las voluntades que se han visto, especialmente que surge desde el gobierno de Lenín Moreno para la lucha contra la corrupción, de pronto de algunos actores políticos también exigir que se dé precisamente esta lucha contra la corrupción, pero en definitiva no se están siguiendo los procesos adecuados como para que se garantice que se va a transparentar todo lo realizado en gestión pública durante la década ganada. Es que hay cosas que sí nos dan realmente mucha preocupación y nos causa
por decir lo mínimo, una desazón al pueblo ecuatoriano de la actuación, especialmente me refiero a la Fiscalía. Es decir, ¿cómo es posible si todo el mundo apunta al señor Glass, a su familia, a sus tíos, a sus más cercanos colaboradores de los sectores estratégicos, los primeros descubiertos por el tema Odebrecht? Falta Caminosca y falta Cosurca y falta muchas otras cosas más por investigar. Y que la Fiscalía tome la infracción más leve. ¿Para qué? ¿Para engañar al pueblo? ¿Para que toditos en la asamblea levanten la mano, como dijo el presidente Moreno, actitud ovejuna, para decir, sí, investiguenle nomás al señor porque le ha metido un par de chislazos a la vecina? Pero del crimen que cometió anteriormente, de eso nadie dice nada. Y eso sí es una responsabilidad de la Fiscalía. Primera cosa. En segundo lugar, yo pienso que si nosotros, el pueblo, no se organiza y le da el respaldo correspondiente al presidente de la República, el presidente está solito, solo contra el mundo. Parece Quijote contra los molinos de viento. Ojalá Sancho Panza, que está al lado, le ayude. Me refiero al asesor personal que tiene Lenín Moreno. Y que el pueblo sea el que le dé el mayor respaldo al gobierno, en este caso al señor presidente, para que pueda tener el peso político necesario y no desmayar en la cirugía mayor contra la corrupción. Ahora, pero el tema es que Lenín Moreno también sigue rodeado de los mismos ejes del correísmo, ¿no? De alguna manera, en el frente económico, los mismos que estuvieron al frente del Ministerio de Finanzas, que manejaron la economía, que manejaron contratos, etcétera. Es decir, como que también ahí viene la gran duda, ¿no? ¿Qué mismo está ocurriendo? Si bien Lenín Moreno ha dicho cirugía mayor contra la corrupción, pero quienes de alguna forma conocían de lo que se daba en la gestión del gobierno anterior y de los hechos de corrupción que se dieron, siguen en el gobierno. Bueno, ya tenemos, ojalá siga ese mismo ejemplo, algunas cosas positivas. Ya por su propia iniciativa, al menos 3 o 4 funcionarios, altos funcionarios, ministros de Estado, se han separado del gobierno y se han puesto al otro lado. Y entiendo yo que debió haber sido también una toma de decisión estratégica, porque esas 1 o 2 de esas personas que se retiraron del gobierno tienen muchísimo que responder por estos negocios turbios que hicieron en su época cuando fueron también parte del equipo del economista Rafael Correa. Ahí tenemos temas no resueltos, Quinto Pazmiño creo que se llamó ese señor, el tema de los pativideos que fue del principio la valija diplomática, muchas cosas que coincidencia apuntan a la misma persona. Y esa misma persona se fue a hablar con el jerarca en Bruselas cuando se armó el problema con Glass. Al menos ha tenido, diría yo, no la decencia, sino la precaución de salirse del equipo de gobierno de Lenín Moreno y ponerse a un lado del camino. Ojalá la justicia le investigue y si es que le encuentra alguna responsabilidad, le caiga encima el brazo de la justicia. Entonces sí es complicado para Moreno haber tomado el gobierno amparado en un partido político que ahora él tiene que combatirlo. Y entonces está absolutamente solo. Ahora, debe surgir alguna estructura política alejada de Alianza País para que sustente su gobierno. Y se habla de Democracia Sí, por ejemplo, y otras agrupaciones políticas que antes fueron parte de este proceso de la Revolución Ciudadana, pero que de poco se fueron separando precisamente por estas inconsistencias, incongruencias que se dieron alrededor del gobierno de Rafael Correa. Ojalá las conversaciones que se dieron el día de ayer en Quito, precisamente de estas otras organizaciones que tú hablas, que fueron las iniciadoras de Alianza País. Me refiero, por ejemplo, al tema mujeres con Manuela Gallegos. Me refiero a la señora que espero que asome algún momento, debe estar cercana a la señora Padilla. Espero que la ruptura de los 25 con María Paula Romo, que ahora está lamentablemente en otra bandera política que no concuerda con esa personalidad, pero bueno, decisión de cada quien. Y todos estos movimientos vuelvan a reagruparse y a mi criterio, obviamente respetando el concepto político y la ideología,
del presidente de la República, más el propio movimiento Democracia Sí y algunos otros que están en gestación, el movimiento ecológico, humanista y muchos otros más, puedan volver a negociar una agenda común política y de desarrollo del Ecuador y se vuelva el respaldo orgánico político que necesita Moreno. Si no tiene un equipo afín a su ideología y a sus propuestas, realmente no puede Moreno salir y pasarse al extremo de la derecha, por ejemplo. Moreno, su formación personal, su formación ideológica y su carrera política, a mi entender, es más de izquierda, casi ni siquiera del centro. Entonces él tiene que buscar respaldos políticos en esos sectores ideológicos. Ahí tiene a la CONAIE, ahí tiene a los campesinos, tiene al pueblo montubio. Yo pienso que la Secretaría Política, que todavía no ha sido llenada, la primera tarea es esa. Y estamos totalmente de acuerdo, Clever, contigo, en el que el presidente necesita un respaldo político orgánico, un partido reconocido. Y si nosotros vamos a ir a la consulta, si la consulta dice el pueblo ecuatoriano que hay que reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y desconocer los nombramientos de los superintendentes, del fiscal, del contralor y nombrar nuevos funcionarios en un periodo no muy largo de, qué sé yo, de 90 días después de los resultados, entonces para eso necesita este respaldo político a Lenín Moreno, para que pueda implementar los cambios que el propio pueblo le va a autorizar en la consulta. Ahora, dentro de este proceso necesariamente tendrá que haber decisiones. Y lo extraño es que, por ejemplo, no se ha tomado todavía, diríamos, una acción frontal de parte de Lenín Moreno para ir haciendo a un lado a estos altos mandos del gobierno central que de alguna forma lo mantienen secuestrado todavía. Y la Asamblea Nacional, que a la vez pues tiene un referente de una gran mayoría de asambleístas que todavía defienden la década ganada, lo hecho por Rafael Correa en su gobierno. Por supuesto que ellos están defendiendo eso, le defienden a Rafael Correa y están defendiendo la década robada, pues. Es obvio que ellos no le van a dar la mano al enemigo que les quiere meter a la cárcel. Y por eso es que yo decía que Moreno está este rato en un laberinto tan difícil de poder salir, mientras no tenga un respaldo de un grupo mayoritario políticamente hablando. No puede gobernar con la derecha porque no es su forma de pensar. Aunque la agenda es de la derecha, se ha dicho por los mismos de Alianza País, ¿no? Que gobierna con el plan de Guillermo Lasso. Bueno, obviamente Alianza País le va a ver hasta que, perdonen, no es por burlarme, que hasta el aceite que utiliza en la lubricación de sus sillas de ruedas es de pronto dado por Juan el Juri, que ahora ya sabemos por dónde han sido los caminos financieros o banqueros, por donde han desfilado cientos de millones de dólares de la corrupción, ¿no es cierto? Será otro tema, pero hay tantas cosas que hablar, pero el asunto es que Moreno tiene una propuesta política, un plan de gobierno que va del centro hacia la izquierda, a fortalecer los derechos ciudadanos, a profundizar la intervención estatal en ciertas áreas, a mejorar y optimizar los recursos del Estado en beneficio del pueblo. Y toda esa agenda es difícil compartirla con los partidos de la derecha. La derecha pretende privatizar todo, y eso también es un extremo. Entonces, entre estas dos aguas, y no tiene respaldo ni a la izquierda ni a la derecha, se encuentra solito frente al mundo. Alguien tiene que salir con esa boya de salvación política, como hemos dicho hace un momento. ¿Quiénes? Los movimientos sociales, la CONAIE, los pueblos indígenas, los trabajadores. Es hora de convocar a una gran minga nacional para que todos aquellos que se identifiquen con la ideología de Moreno orgánicamente se fusionen y le presenten el respaldo. De ahí saldrán los ministros, los subsecretarios, los directores regionales, todo el ejército de funcionarios que tienen que venir a contagiarse con el plan de gobierno y sacar el país adelante. Muy bien, estamos en diálogo con Francisco Rivera, profesional del derecho, catedrático universitario, con quien abordamos el tema de
la realidad política, jurídica nacional. Al retornar, hablaremos sobre el proyecto de ley que ha presentado el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el proyecto de manos limpias que pretende de alguna manera endurecer penas y de alguna forma también castigar a quienes sean determinados como culpables en hechos de corrupción para terminar con su vida política y obviamente también conculcar algunos derechos que lamentablemente muchos corruptos todavía lo han seguido gozando en el Ecuador. ¿Hasta qué punto es viable o no? Retornamos enseguida. Si quieres lucir bien y te gusta cuidar tu cabello, entonces ven a María Ramos Peluquería. Los expertos en belleza. Con el mejor equipo de trabajo a tu disposición y los mejores productos para tu cabello. Visítanos en la calle Quito entre Ceballos y Sucre en el edificio Zurita. María Ramos Peluquería, los estilistas de color. Hepaticaps, el nuevo tratamiento para hígado graso y función del páncreas que te ayudará a evitar la hepatitis, úlceras gástricas, problemas estomacales, gases, colon irritable. Hepaticaps actúa desintoxicando y protegiendo al hígado de grasa, alcohol y otras toxinas. Ahora con nueva fórmula, 400 miligramos de sirimarina y 200 miligramos de pancreatina para sanarte en un menor y corto tiempo. Sorprende a tu hígado con Hepaticaps. Encuéntralo en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montalvo esquina, entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Retornamos con el diálogo de hoy. Nos acompaña Francisco Rivera. El tema del endurecimiento de penas contra los corruptos es otro de los aspectos que también de alguna forma el pueblo ecuatoriano ha estado a la expectativa, al saber que, por ejemplo, quienes colaboran dando información sobre hechos de corrupción, el mismo caso de Capaya, podría tener 1 o 2 años de prisión, a pesar de haber delinquido, a pesar de haber también aprovechado de los recursos del Estado y salir nuevamente en libertad. Y de no extrañarse que más adelante nuevamente puede estar en la función pública. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, ha dicho, vamos a trabajar, ha presentado un proyecto de ley en el que se dice, vamos a endurecer las penas, con esto vamos a terminar con la vida política de quienes estén inmersos en hechos de corrupción y que incluso más adelante no puedan ejercer ningún cargo de elección popular y tampoco puedan contratar con el Estado. ¿Hasta qué punto esto es viable, jurídicamente hablando, y puede ser un mecanismo de lucha contra la corrupción? Yo quisiera recordar un refrán popular que se ha puesto de moda ahora. El diablo escribiendo la Biblia. Dramático, mordaz, demoledor. O el otro que dice que ojalá el tiro no le salga por la culata. En términos que todos los ecuatorianos entendemos. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque el autor del proyecto podría ser que por aprovechar la coyuntura política presente a la Asamblea una ley que podría distraer un poco el tema principal, que es de investigación de la corrupción. Para el endurecimiento de las penas está bien, pero no necesita otra ley. Solamente necesita reformar el Código Orgánico Integral Penal
y unas 2 leyes adicionales, como es el Código Monetario y el de la Contraloría General del Estado, y se acabó el lío. Con reformas. Con reformas. Que sería más ágil y sería más... Más ágil, más viable y menos trámite. Un asunto que si la Asamblea se propone en 30 a 45 días está publicado en el registro oficial y se aplica para el futuro. Por eso yo dije al principio, el diablo escribiendo la Biblia. No hay el principio de retroactividad de la aplicación de la norma. Entonces, por eso es que yo le digo que esto será lo mismo que pretendieron hacer con las reformas a la Constitución en el periodo anterior, pues. Es decir, ¿de qué nos sirve hoy que se condene a pena de muerte o que se establezca lo que se conoce doctrinariamente como la muerte civil o de los derechos civiles y políticos de un ciudadano que sea demostrado y haya sido condenado por actos de corrupción? Pues si es para el futuro, pues. Y lo que ya ocurrió, no pasará nada. No pasa nada. Hipotéticamente, ¿qué tal si mañana en la investigación el propio señor Serrano resulta salpicado con algún problema? Solo es hipotético, no le estoy acusando de nada, ¿no es cierto? Será juzgado con la ley... con la ley anterior, pues porque es a la época en que se cometió el acto. Así es. Vamos a suponer que le descubren que las tantas y tantas camionetas que compró para la policía hubo algún problema por ahí. El autor de la ley sale blindado. Yo hice la ley, pero a mí no me pueden juzgar porque el acto fue en la época pasada. Entonces eso hay que tener bien en cuenta. Segundo, son bien hábiles para ponerle ciertas trampas o dejarle algunos vacíos que a veces se las pasan por debajo del escritorio y el momento en que sale aprobado en el registro oficial nos ha pasado a los que hemos tenido de alguna manera la suerte de ser jueces. El momento de aplicar la norma, nos encontramos con un vacío legal. Hasta que la Corte queda la libre interpretación y manejo de quién es. Una del juez o del fiscal, y la otra, si es que se le pide orgánicamente a la Corte Nacional de Justicia que haga una resolución interpretativa, la Corte se demora siquiera un año y medio en dictar la norma y hasta eso se paralizan los juicios, se declaran en abandono y no pasa nada. Entonces aquí también hay que ver hasta dónde hay la buena intención, la transparencia y la decencia de los autores del proyecto y de la mayoría que lo va a aprobar. Así es que yo tengo mis reservas y no creo que sea realmente una solución ya inmediata a los problemas que estamos viviendo. Y puede haber también otra lectura, el hecho de que el debate ahora se lo quiere llevar a la Asamblea con este proyecto de ley y un poco ir alejando el debate de la Fiscalía y los hechos de corrupción e investigación. Exactamente, ¿no? Es una táctica. Ahora, ¿hasta qué punto cree usted deberá el fiscal dar respuesta ahora que el CAL, dicen, ha viabilizado el que comparezca ante la Asamblea Nacional a rendir precisamente testimonio de lo que está ocurriendo dentro de estos procesos? La información que le está pidiendo la Asamblea tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz y debe tener un compromiso de lo que tiene que hacer en el futuro, primero. En segundo lugar, tiene que informar qué pasa con el tema de la metida de la mano en la justicia. ¿Qué va a pasar con el señor Gustavo Yal y el señor Alexis Mera, que son los primeritos que ahora están involucrados? Obviamente también entrará doctor Navarrete, Ceballos y algunos otros más que están metidos en esta red de influencias para obtener sentencias favorables para ciertos grupos. Tiene que también dar plazos. Es decir, tiene que explicar hasta qué punto fue eficaz y efectiva la colaboración de Capaya. ¿Qué ganó con esto? ¿No es cierto? ¿Qué va a ocurrir con los temas gordos que se está investigando? Es decir, hablemos bien claro, ¿qué pasó, por decir un tema, con los 53.7 millones de dólares a través del banco del Grupo El Juri? ¿Qué pasó con los 180 millones de dólares de no sé cuantitos, con los 1.200 millones de dólares de Palo Azul, con los 2.000 millones de dólares de la refinería de Esmeraldas? ¿Quién ha dicho pío? Con los más de 65 millones de la Universidad Yachay. Pero si es que esto es interminable, Clever.
Solamente acordándome de 2 o 3 cosas ya pasamos como de 400 millones de dólares de malversación de los fondos públicos. Y seguimos enfrascados en los 13 millones del tío de Glass, ¿no? Es que esa es la manera de engañar al pueblo ecuatoriano, es decir, dale un hueso y roe ese hueso, y el resto sigue pasando hasta que la gente se olvide y no pasa nada. Por eso es que yo repito, si nosotros no, con la consulta popular, no nombramos nuevos funcionarios, realmente con los del correísmo no vamos a ningún lado. Y seguirán los mismos funcionarios, autoridades de control, gestando en beneficio de. Así es, y obviamente blindándose entre ellos, tapándose hasta donde más puedan. Si ahora la sorpresa del tema del colaborador de Ricardo Rivera, sí es una sorpresa. Pero ¿qué más prueba querrá la señora María José, no sé cuantitos de la Comisión de Fiscalización, para llamarle por lo menos a que explique su actuación al señor vicepresidente? Pues, si está diciendo aquí con XX1 se identifica a Jorge Glass, XX2 se identifica a Ricardo Rivera, y de esta manera se cruzaban todos los chats. Ricardo Rivera me pidió que le borre toda la información con Glass, Ricardo Rivera me pidió que hackee las cuentas de la Vicepresidencia de la República, y la señora María José Carrión no vive en este país. ¿Qué va a escuchar esas cosas? Entonces eso es lo que se pregunta el pueblo ecuatoriano, y va a haber en un momento en que se va a desbordar la ira del pueblo, y yo no sé qué es lo que va a pasar en este país. Bajo este escenario vemos que el único camino es la consulta popular, y que el presidente deberá tomar como alternativa todo lo que hemos hablado en las preguntas para que el pueblo decida. Obviamente tiene que ser las preguntas muy bien hechas, elaboradas. Hoy hay que pasar, también es otro problema, el pasar por la calificación de la Corte Constitucional. Habría que ver si estos señores ya tienen alguna independencia, que no la han tenido en los últimos 10 años. Porque también puede ahí frustrarse el tema de la consulta, ¿no? Más que todo pueden cambiarle, descalificar o cambiar el sentido, obligar a que cambie el sentido de ciertas preguntas que a criterio de la Corte sería inconstitucional. De tal forma que este es un tema que se verá ya en el momento en que tengamos que hacer el trámite. Lo que sí debe hacer Moreno es acelerar el proceso de la consulta, y por el otro lado ir remozando su gabinete para que las políticas que quiere aplicar vayan en manos seguras, honradas y transparentes. Y el tema también relacionado precisamente a esta consulta, contar con el respaldo suficiente de todos los sectores ciudadanos, que de alguna manera ya se han pronunciado y que anuncian incluso una marcha a nivel nacional. Claro, y va a ser una campaña fortísima, porque con toda la plata que se robaron en los últimos 10 años y con el comandante que tienen en Bruselas, que ya se dijo que se va a poner al frente para la oposición, entonces va a ser una campaña muy fuerte, y frente a los pocos recursos económicos que tendría el otro lado el pueblo ecuatoriano, lo único que nos queda es hacer conciencia nacional para que no sean los dólares sucios los que nos vengan a imponer resultados en el futuro. Muy bien, gracias por acompañarnos. La presencia y participación de Francisco Rivera, catedrático universitario, profesional del derecho, quien nos ha dado sus puntos de vista en relación a temas relacionados con la justicia y la corrupción. Vamos a la pausa, amigos televidentes, y retornamos enseguida con más información. Calzado Liwi. La mayoría de los niños en la etapa escolar presentan pie plano y pronado, convirtiéndose en un problema ortopédico. Calzado Liwi tiene la solución. Zapatos escolares que previenen y corrigen los problemas ortopédicos de sus hijos. Calzado Liwi, liviano, confortable y saludable. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo. Teléfono 282-6463. Avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CEPE. Teléfonos 284-5436, 284-4815. Celular 0998-412-113. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador.
Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20x1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. ¿Qué tal, amigos? Y damos inicio a las noticias internacionales. Donald Trump niega haber pactado con los demócratas la ley para proteger a los soñadores, que son jóvenes que crecieron en forma ilegal en Estados Unidos. Aquí tenemos el siguiente informe. Donald Trump niega haber acordado con los líderes demócratas del Congreso la elaboración de una ley que proteja de la expulsión a los soñadores, como se conoce a unos 800.000 jóvenes, la mayoría mexicanos, que crecieron en Estados Unidos tras llegar ilegalmente siendo niños. Para que haya acuerdo, ha añadido en Twitter, debería haberlo en la seguridad masiva de las fronteras. La suerte de los soñadores está en el aire desde la semana pasada, cuando Trump anuló el DACA, un decreto impulsado por Barack Obama que les protegía de la expulsión, y dio 6 meses al Congreso para que encontrara una solución. Los demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer habían asegurado horas antes que habían pactado con Trump la elaboración de esa ley a cambio de un paquete presupuestario para financiar la seguridad fronteriza que no incluyese ninguna partida para construir el gigantesco muro que Trump quiere levantar en la frontera con México. Más noticias, y a la cárcel se dirige el hombre más odiado de Estados Unidos. Aquí tenemos el siguiente informe. Una juez de Brooklyn le retira la fianza y envía a prisión al extravagante Martin Shkreli después de que ofreciera por Facebook $5,000 por un pelo de Hillary Clinton. Conocido como el hombre más odiado de Estados Unidos, Shkreli se encontraba en libertad provisional desde agosto pasado tras haber depositado $5 millones acusado de fraude y manipulación de acciones. Su defensor es el célebre abogado Benjamin Bradman, que ya se hizo cargo del caso de Dominique Strauss-Kahn. Estamos, por supuesto, contrariados, manifestó el abogado. Creemos que el tribunal tomó la decisión equivocada, pero es una decisión de la juez y ahora tendremos que vivir con ello. Shkreli se hizo negativamente famoso en el país cuando en 2015 multiplicó por 56 los precios de un medicamento usado contra el SIDA como propietario de una farmacéutica. Partidario de Donald Trump en las presidenciales, la oferta medio en broma medio en serio por un pelo de Clinton se marcaba en su objetivo de hurgar en la vida privada de la candidata derrotada. Y continuamos con las noticias. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se defiende ante el juez, argumentando que es víctima de una caza de brujas. Aquí tenemos el siguiente informe. Lula da Silva se ha defendido con uñas y dientes durante más de 2 horas de declaración ante el juez Sergio Moro, que ya le condenó en otro caso de corrupción a casi 10 años de prisión. El expresidente brasileño ha negado todas las acusaciones y descalificado a todos los testigos, en especial a su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, que la semana pasada aseguró que Lula había hecho un pacto de sangre con la constructora Odebrecht para recibir millonarios sobornos a cambio de contratos públicos. Cerca de 5.000 manifestantes, partidarios y detractores esperaban a Lula a su salida del tribunal. Angela Merkel promueve el coche eléctrico. Esto sucedió en Frankfurt. Aquí tenemos las siguientes imágenes. El Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt abre sus puertas con novedades, innovación tecnológica y vehículos eléctricos e híbridos que promueven la movilidad eléctrica. En su intervención inaugural, la canciller alemana Angela Merkel resaltó el papel clave que juega la industria automovilística en el desarrollo económico y en el empleo en Alemania. Tras el escándalo de las manipulaciones en los test de emisiones de gases, Merkel ha instado a la industria automovilística a recuperar lo antes posible la credibilidad. La industria automovilística debe hacer todo lo posible para recuperar la credibilidad y la confianza, no solo por su propio interés, sino por el interés de los trabajadores y de toda la economía alemana.
Merkel recordó que en 2050 deberán reducirse el 80% de las emisiones de gases y abogó por una estrategia que combine los motores de combustión con los eléctricos. 1 de cada 3 patentes de vehículos eléctricos e híbridos procede de Alemania, por lo que el gobierno germano defenderá medidas fiscales para hacer más atractiva la movilidad eléctrica. Y hasta aquí el informe internacional. No se olviden que el mundo genera noticia, nosotros la compartimos. Mi nombre es Álvaro Arroba. Concluimos la presente emisión informativa. A ustedes gracias por estar junto a nosotros todos los días a partir de las 5 horas en la mañana, 21 horas en la noche, en TVMIC Canal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, parte de Chimborazo y sur de Pichincha. Felicidades a todos. Hasta la próxima.